Bueno, buenos días. Vamos llegando hacia el final de estos intensos días, de este intenso fin de semana, de reivindicación, de festejo de la filosofía, como decía David, de filosofía. Y ponemos el broche de oro con Marc Amorós García. Y seguro que nos va a servir para cerrar con una guinda a este pastel que creo que no nos ha quedado tan mal a todos, entre todos, con vuestro trabajo, tratando una de las cuestiones en las que muchos de nosotros hemos estado pensando cuando habéis escrito ensayos, cuando habéis resuelto dilemas morales, cuando habéis hecho fotografías o cuando habéis creado vídeos, y todos nosotros cuando les hemos hablado a nuestros alumnos en clase de esta Olimpiada. Al hablar de realidad y apariencia en el mundo actual, no podemos dejar de hablar de las famosas fake news. Este libro que tenemos aquí, este libro de Marc Amorós García, Fake News, la verdad de las noticias falsas, un libro reciente, del año pasado, si no me equivoco, ¿vale? Es un libro en el que se nos desglosa extraordinariamente bien el poder para crear noticias y cómo la línea fina que separa la realidad de la ficción está presente aquí. Y está presente también en el título de su conferencia, ¿no? ¿Qué preferiría usted? ¿Qué preferiríais? Me he tomado la libertad de cambiar el título y tratarles de tú. ¿Qué preferiríais? ¿Leer noticias basura o comer caca? Como si dijera un hombre, cuando se lo decía a mis alumnos, decían todos, comer caca no, desde luego. La pregunta que yo les hacía es, a ver qué nos cuenta Marc, pero algo me dice que quizás no hay tanta diferencia. Marc Amorós es periodista, es analista de medios y director de programas de televisión, entre ellos destaca El Paisano. No le quiero consumir ni un segundo más de su tiempo porque creo que lo más valioso que tenemos para escuchar en los próximos 45 minutos es lo que nos tiene que decir. Y os pido, eso sí, un enorme aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Mi mujer, a la que quiero mucho, siempre se pregunta cuando voy a hacer un acto de estos y me dice siempre, ¿y si no viene nadie? Ella sufre mucho. Así que os doy las gracias a todos por estar aquí y le explicaré que habéis venido todos. Cuando me contaron o me llamaron para participar en una Olimpiada filosófica me pensé que era un fake. Pero veo que no. Así que os doy la enhorabuena. Creo que es mi primera Olimpiada, de filosofía también. Así que espero estar a la altura. Hoy quiero hablaros básicamente de tres cosas. Antes quiero agradeceros y felicitaros a todos, primero por estar aquí y luego porque he escuchado algunas presentaciones. He estado un rato en la categoría de foto y de vídeo y las que he escuchado me han gustado mucho. Así que ganéis o no ganéis, os felicito a todos. Así que daros todos, por favor, por felicitados. No me gustaría hacer como hizo Donald Trump un día que se fue a un acto con Melania a honrar a unas víctimas de un tornado que había sufrido en Estados Unidos. Y en su discurso Donald Trump dijo, a Melania le hubiera gustado mucho estar aquí, tenía a Melania sentada a su lado. Bueno, así que felicitaciones para todos. Hoy quiero hablaros de tres cosas. Primero, quiero hablaros de nosotros mismos. Creo que un rato hablaremos de nosotros mismos. Nos gusta bastante, es un tema que transitamos bastante. El segundo tema que me gustaría hablar con vosotros sería hablar de fake news, de noticias falsas. Y el tercer tema es hablaros de mis padres. Como sé que todos habéis venido a escuchar la historia de mis padres, pues empezaré hablando de fake news y así ya vamos avanzando. Mirad, mucha gente me pregunta qué hay de verdad y mentira en las noticias falsas. Yo titulé mi libro La verdad de las noticias falsas precisamente para jugar con esta dicotomía. Mirad, de verdad, en este fenómeno está que las noticias falsas existen. Negarlas y pensar que es algo que no pasa o que no nos afecta, yo creo que es engañarnos.
y de mentira tienen lo que cuentan. Las noticias falsas lo que hacen es contarnos con apariencia de verdad un relato que es absolutamente falso. Dicho esto, me gustaría repasar con vosotros algunas de las noticias que han pasado este último año. Consumimos una gran cantidad de información día a día. Al cabo de un año, pues claro, la cantidad es bastante importante. Bueno, he seleccionado unos cuantos titulares. A ver si os suena alguno. Manuela Carmena se ha convertido recientemente al Islam. Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca. Las patatas de McDonald's, posible solución a la calvicie. Yo creo que mucha gente, en lugar de ir a Turquía, dirá, bueno, vamos a comer al McDonald's. La Unión Europea podría prohibir el kebab por sus riesgos para la salud. Feminista redacta su tesis sin utilizar la letra O. Maravilloso. Golpean a un DJ por poner Despacito más de 10 veces en una noche. Yo creo que tuvieron un poco demasiada paciencia. Albert Rivera, Alberto Carlos, deberíamos llamarlo ahora, parece que se ha metido él solo en un culebrón venezolano. Albert Rivera se salta un control antidrogas en el aeropuerto de Barcelona. Los garbanzos son tan efectivos como el Prozac para luchar contra la depresión. Maravilloso, la gente hartándose a garbanzos. ¿Estás triste? No, es que como garbanzos. Pedro Sánchez gastó 500.000 euros en renovar los muebles de la Moncloa. Si fue a Ikea, el camión debía ser enorme. Descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Menudo picotazo. Despedida una mujer que defecó en la mesa del jefe tras tocarle la lotería. El sueño de muchos. Aseguraros, por favor, si queréis hacerlo, que os ha tocado la lotería de verdad. Una mujer finge durante 28 años ser ciega para no saludar a la gente. Y la última, es una de mis preferidas, expulsado de Ikea por cagar en un baño de muestra. Maravilloso. Esta noticia se viralizó muchísimo. Bueno, todas las que hemos visto. ¿Os han sonado algunas de las que hemos repasado? Todas y cada una de ellas, por si no lo habéis intuido, son falsas. ¿Vale? Ninguna de estas noticias es real y todas circularon y se viralizaron durante el último año muchísimo. Muchísimo más que muchas noticias reales que leemos. ¿Por qué? Básicamente porque una noticia falsa se comparte un 70% de veces más que una noticia real. Una noticia falsa es algo tan maravilloso que nosotros la compartimos más de 1000 veces siempre. Y puede llegar hasta 10.000 compartidos. Una noticia real apenas alcanza los 1000 compartidos en redes sociales. ¿Quiénes comparten la información? ¿Quiénes compartimos estas noticias falsas? Nosotros. Las fake news en el fondo hablan de nosotros mismos. Las noticias falsas nos retratan y nosotros nos retratamos con ellas. Sin nosotros, las noticias falsas no existirían. Fijaros la paradoja. Vivimos en una sociedad donde cada vez más la ficción se basa en hechos reales y la realidad se basa en hechos falsos. Y estamos viviendo en este entorno sin remedio. Porque por mucho que intentemos luchar contra ello, las noticias falsas aparecen y aparecen y aparecen. Las fake news entonces están de moda, sí, todo el mundo habla de ello, de acuerdo, desde que Trump empezó a hablar de fake news, todo el mundo habla de fake news. Pero las fake news no son una moda, no es algo que nos va a acompañar durante 1, 2, 3 años y va a desaparecer. Vienen para quedarse y por lo tanto debemos aprender a vivir y a convivir en este entorno y con ellas. Os quiero plantear unas cuantas preguntas hoy que intentaremos ir resolviendo. La primera pregunta, ¿qué son las fake news? Empecemos por el principio, preguntémonos ¿qué son? Las noticias falsas adoptan la apariencia de noticia porque nosotros le conferimos credibilidad a la noticia. Por tanto, las noticias falsas
En el fondo es desinformación. Es decir y difundir mentiras, relatos infundados, falsos, para que nosotros creamos en ellos. Las mentiras han existido siempre. Crecemos, rodeados de mentiras o de ficciones. Los reyes son los... Bueno, no lo diré, ya lo dijo un rey mago en Andoain estas Navidades, así que no os desvelaré quiénes son, por si algún despistado todavía hay en la sala. También hay un ratoncito que cuando se nos caen las muelas, solo de pequeños, los adultos ya cuando se nos caen ya es otra historia, nos traen regalos. Crecemos rodeados de mentiras. Esos relatos nos ayudan a socializarnos y nos ayudan a entender con quién nos relacionamos y en qué mundo estamos. Bien, definamos un poco las noticias falsas. Mirad, para mí las noticias falsas son informaciones deliberadamente engañosas que se construyen con apariencia de noticia real para que nosotros nos las creamos, nos las compartamos y decidimos que aquello es verdad, y siempre esconden y tienen un objetivo. No son gratuitas, no son una broma, no son para hacer chascarrillos, son cosas muy serias y son informaciones engañosas que se difunden con el objetivo o bien económico, lucrarse con ello, ganar dinero, o ideológico. Es intentar incidir en el pensamiento de la gente. Entonces, las noticias falsas existen porque hay algún motor, uno de estos dos objetivos, que la mueven y la viralizan. A la pregunta de si preferimos leer noticias falsas o comer caca, es una comparación que puede ser un poco escatológica y desagradable, y sé que venimos ahora de un café y alguien quizás ha comido algo y se le revuelve el estómago, perdonad por la imagen, pero no lo digo yo. Esta comparación la ha hecho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido una de las grandes víctimas de noticias falsas en los últimos años. De hecho, en la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump en 2016 en Estados Unidos, la noticia falsa más viral fue una que decía que el Papa apoyaba la elección de Trump. Y fue la más viral de la campaña electoral norteamericana. El Papa ha hecho esta comparación, ha dicho que leer noticias falsas equivale al consumo de heces humanas. A mí realmente no me apetece mucho este plato, no sé a vosotros, entonces tampoco me apetece mucho leer información falsa. Os quiero hacer una pregunta. ¿Alguien leería un periódico en papel que se titulara El blog de un chico? ¿O alguien leería un periódico en papel que fueran los posts, los mensajes de papá en Facebook? ¿O un periódico que se llamara Retweets de extraños? Esta iniciativa la hizo el Columbia Journalism Review en Estados Unidos para que tomemos conciencia del consumo que actualmente tenemos en Internet. Este es el consumo actual de información en Internet y en redes sociales. Consumimos información cuya procedencia desconocemos, consumimos información que no sabemos quién hay detrás de la creación y gestación de esta información y nos llega absolutamente a nuestro móvil y decidimos creer en ella, sin investigar qué hay detrás. Antes, cuando leíamos un periódico, y ahora también, cuando leemos un periódico se supone que detrás hay el trabajo de un grupo de periodistas que avalan la calidad de esa información. Pero en Internet todo el mundo puede ser un medio de comunicación en sí mismo. Se ha democratizado el consumo de información y la difusión de la información. Cualquiera puede tener un blog, puede abrirse una cuenta en Twitter y puede empezar a mandar todos los mensajes que quiera en Facebook, en WhatsApp y en todas las redes sociales. Entender que nos estamos informando actualmente en un ecosistema que es poco saludable. Tenemos un exceso de información en Internet que equivale a vivir una catástrofe como si fuera una inundación informativa o una inundación de agua. Cuando estamos en un escenario de una inundación de agua, ¿qué es lo más difícil de encontrar? Agua potable. Pues aquí pasa lo mismo. Vivimos en una inundación de información, lo más complicado es encontrar información de calidad.
Para que nos hagamos una idea, cuando yo era más joven, habían 10, 12 periódicos, 20 emisoras de radio, 7, 8 cadenas de televisión, incluso menos. Actualmente en Internet, en España, hay 3.065 medios digitales activos. Es una barbaridad, es un medio digital cada 15.000 habitantes. Medios digitales que se dicen ser, no que lo sean, porque nadie sabe detrás de cada medio digital que se supone que tiene una apariencia de diario electrónico, no sabemos quién hay detrás o no sabemos quiénes hay fabricando y difundiendo esa información y bajo qué objetivos. Lo que os decía, todos somos un medio de comunicación actualmente en Internet y en redes sociales. Y cuando se democratiza la emisión de información, lo que pasa es que no existe el filtro que aplicaban los periodistas y que aplican los periodistas para intentar darnos una información, digamos, ecuánime o una información, digamos, seleccionada. Segunda pregunta. ¿De qué van las fake news? De guays, seguramente. Mirad, las fake news van de nosotros, de lo que nosotros hablamos y de lo que a nosotros nos importa. Las noticias falsas parten de algo que para nosotros sería noticiable o sujeto a interés noticiable para colarse en nuestra conversación, generar polémica y provocarnos polarización. Las fake news, las noticias falsas, buscan siempre temas de interés social que generen conversación para intentar dividirnos en torno a ideas contrapuestas. Esto nos lleva a que estamos abocados a una sociedad en la que ahora mismo ya no hay una confrontación de ideas, sino lo que tenemos es una confrontación de posturas. Y las noticias falsas actúan como la gasolina, el combustible ideal para alimentar las posturas enfrentadas. Cuando yo decido que esto es A o esto es B, busco solo aquella información que me da, digamos, combustible para seguir pensando en esto. Pregunta 3. ¿Cómo son las fake news? Mirad, las fake news empezaron, la mayoría, teniendo apariencia de noticia. Tenían un titular, una fotografía, tenían un desarrollo de la noticia, daban más datos de los que seguramente necesitábamos. Eso iba en contra de las noticias falsas, porque las noticias falsas, cuanto más datos comprobables den, pues peor, porque más fácil es encontrarle, digamos, la falsedad. Las noticias falsas actúan como un virus muy resistente que lo que hace es mutar, porque siempre sabe sobrevivir, al menos todavía hoy. Por lo tanto, cuando hay una plataforma tecnológica de difusión que empieza a actuar contra ellas, mutan a otra plataforma de difusión. Cuando hay verificadores de datos que se dedican a intentar encontrar esas noticias falsas y poner blanco sobre negro que son falsedades, pues lo que buscan es dar cuantas menos pistas mejor a esos fact-checkers. Con lo cual las noticias falsas mutan. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de noticias falsas que nos encontramos hoy en día. Un tuit de una chica que se fotografía al lado de un coche y pone la siguiente información: salir de esquiar y encontrarte el Lamborghini de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un futbolista, por si hay alguien que no lo sepa. Jugaba en el Real Madrid. Cuando este tuit salió, en todos los medios deportivos y luego en todos los medios de comunicación generalistas, salió la noticia de que Cristiano Ronaldo dejaba tirado su coche en plena Sierra de Madrid porque le dolía la muñeca, no podía seguir conduciendo y llamaba a una ambulancia. Aquello era divertidísimo, claro, los que eran fans de Cristiano Ronaldo dijeron ole tú, y los que eran detractores de Cristiano Ronaldo dijeron mira qué gilipollas, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba satisfecho con la información porque le daba gasolina a su pensamiento. Otra noticia falsa reciente. Susana Griso, ¿la conocéis? Es una presentadora de televisión, presenta Espejo Público en Antena 3, cada mañana, excepto los fines de semana. Publicaron este meme atribuyéndole esta frase, estas palabras que ella nunca ha dicho. Nunca ha dicho. Ella lo desmintió en Twitter y en su programa. ¿Sirvió de algo? No.
La intrahistoria de esta noticia falsa, cuando la investigamos, nos lleva a descubrir que esta campaña de odio y de señalamiento hacia Susana Griso la levanta el entorno de Vox, de la ultraderecha. No voy a hablar de política hoy, o sea que estad tranquilos. Vox levanta esta noticia falsa a través de foros en los que ellos, manifiestan sus opiniones a partir de unas palabras que Susana Griso pronuncia en su programa criticando unas declaraciones de Santiago Abascal. Cuando Susana Griso desmiente la información, ¿qué sucede? Que despierta la fiera antagónica a Vox y entonces todos los independentistas catalanes empiezan también a hacer una campaña de odio y de señalamiento hacia Susana Griso. Con lo cual el odio, por una parte y por otra, se activa a través de una noticia falsa. En Brasil, en la campaña electoral de Bolsonaro, las noticias falsas fueron muy importantes y mutaron, cambiaron, se fueron a WhatsApp y se fueron a Twitter y huyeron de Facebook. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral de Brasil anunció que estaría muy atento a la difusión de información falsa en Facebook. Bueno, pues ¿van a mirar Facebook? Pues nos vamos a otro sitio. Este es un ejemplo de cómo fabrican informaciones falsas. Cogen una fotografía de una candidata del partido opositor a Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores, le cambian el mensaje de la camiseta para difundir que esta persona va en contra de la religión católica. Otro ejemplo. Hay muchos vídeos en YouTube, los podéis encontrar, en los que muchas personas cogen vídeos de Putin, en los que habla en ruso, tiene esta manía Putin. Entonces, nosotros tenemos la manía de no entenderle. Entonces, que aquí estamos en una facultad de traducción, a lo mejor a alguien sí le entiende. Pues si alguien le entiende, por favor, que entonces entre y que lo subtitule de verdad. Entonces, alguien subtitula y le hace decir a Putin cualquier barbaridad. Entonces, el diabólico plan que traman lo desconocemos, pero la idea es difundir que Putin está en una teoría conspiranoia. Esta otra noticia de Brasil. Esta señora fue agredida por petistas. Petistas son seguidores del Partido de los Trabajadores en una rúa cuando estaba gritando a favor de Bolsonaro. La fotografía impacta, ¿verdad? Bueno, es todo falso. Esta fotografía pertenece a una actriz brasileña que tuvo un accidente hace 3 años y publicó esta fotografía tras el accidente. Cuando se publicó esta noticia falsa, hacía 2 meses que esta actriz había fallecido. Con lo cual, claro, no podía decir nada ella. Otra bastante reciente. José Guirao, ministro de Cultura y Deportes, anuncia en Twitter la muerte por infarto de Carlos Ruiz Zafón. Es un escritor. ¿Por qué es falsa esta noticia? Primero, porque Carlos Ruiz Zafón está vivo, afortunadamente. Y segunda, porque José Guirao no tiene cuenta oficial en Twitter personal. Solo tiene la cuenta oficial del ministerio. Por lo tanto, alguien detecta este vacío y aprovecha para crear una cuenta fake de José Guirao y difundir esta información. Cuando Fidel Castro se murió, nadie creyó la noticia hasta que no fue oficializada por el gobierno de Cuba y se había anunciado anteriormente en Internet. ¿Por qué nadie la creyó? Porque anteriormente en Internet y en redes sociales Fidel Castro ya se había muerto más de 200 veces. Todas falsas. Pregunta 4. ¿Por qué existen las fake news? Decíamos al principio, las fake news existen porque tienen un objetivo. Sin objetivo no existen. Las bromas o los titulares, digamos, sarcásticos o chistosos existen. Hay medios que se dedican a esto, pero se vanaglorian de hacer chistes graciosos y de hacer titulares, digamos, jocosos. Las noticias falsas nunca revelan que son falsas, nunca. ¿Vale? Y por lo tanto siempre buscan estar de tapadillo para que nosotros creamos en ellas. Veamos 2 ejemplos de cómo y de por qué existen las noticias falsas. Primero, el objetivo ideológico. ¿A alguien le suena Cambridge Analytica? Cambridge Analytica fue uno de los grandes escándalos después de las elecciones norteamericanas. A través de Facebook consiguió acceder a los datos de más de 80 millones de personas en Estados Unidos. Es 1/3 del electorado, es una barbaridad. Consiguió estos datos
perfiló estos datos y empezó a difundir información a medida, personalizada a cada uno de estos usuarios. Información que a veces era real y otras veces no. Cambridge Analytica, alguien en Internet, que los hay muy graciosos y muy rápidos, fabricó este meme. Freedom House es una ONG en Washington que se dedica a promover la libertad y la democracia en el mundo. Es algo muy loable. En su último reporte de 2017 apunta que hay en el mundo más de 30 gobiernos que se dedican a difundir información conveniente a sus intereses en redes sociales. El relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha calificado a Donald Trump como el principal fabricante de información falsa en el mundo. Cuando oímos a los gobiernos y a los políticos decirnos que hay que regular la difusión de información falsa, bueno, a mí me entra un poco la risa, porque claro, si quienes son los difusores de noticias falsas van a ser los reguladores de esto, entonces estamos atrapados. Cuando en este país los partidos políticos cambian una ley antes de la convocatoria electoral en la que estamos para poder acceder a todos nuestros datos en Internet, para poder difundirnos a medida información electoral conveniente a sus intereses, entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo entramos a legislar esto? Porque básicamente todos tenemos derecho a la información, a una información de calidad, pero derecho a la información. Y también todos tenemos libertad de expresión, que a veces parece que solo perseguimos cierta libertad de expresión o condenamos cierta libertad de expresión. Por lo tanto, cuando muchos gobiernos dicen que hay que legislar, que hay que intentar, sí, algo hay que hacer, de acuerdo, pero cuidado, me conformaría con que firmaran todos un pacto ético para comprometerse a no usar la información electoral falsa como arma. Y ahora que estamos en un periodo electoral, vamos a ir viendo cómo la información falsa prolifera y nos afecta. Este es el objetivo ideológico. Vamos a otro objetivo, que es el económico. Bienvenidos a Veles. Veles es un pueblo de Macedonia, pequeñito. ¿Y por qué nos vamos a Veles? Mirad, en la última campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump se hizo un reportaje después de las elecciones intentando averiguar de dónde procedían la mayoría de las noticias falsas favorables a Trump que circulaban en suelo norteamericano. Terminaron aquí, en Veles, en Macedonia. Aquí habían chavales de 17, 18, 19 años que se dedicaban sistemáticamente, día sí, día también, a difundir información falsa a favor de Trump en redes sociales. ¿Por qué? Porque ganaban dinero. ¿Cuánto dinero ganaban? Entre 4.000 y 5.000 dólares. No está mal. Cuando la periodista le pregunta a los chavales, oye, ¿y tu madre qué dice cuando se entera que difundes mentiras por Internet? Dice, mi madre cuando ve 4.000 dólares en la puerta, ¿qué va a decir? La otra pregunta que le hicieron era, ¿a ti te interesa que gane Trump las elecciones norteamericanas? Y el chaval dio una respuesta maravillosa, dijo, yo vivo en Macedonia, a mí quien gobierna Estados Unidos, pues me la sopla. Claro. Entonces, el objetivo económico existe. Hoy estamos en una Olimpiada Filosófica, hay muchos chavales y chavalas. Quiero plantearos una pregunta tonta. No lo es de tonta, pero es una manera de llamaros la atención. ¿Estaríais dispuestos a mentir por dinero? Cuando hay una crisis de valores en una sociedad y al final las fronteras entre lo que podemos hacer porque hacemos bien y lo que no podemos hacer porque hacemos mal se difuminan, estamos en el escenario de Veles, estamos en el escenario donde hay chavales que se dedican a esto para ganar dinero. Pregunta número 5. ¿Son inocentes las fake news? Bueno, algunos pensarán que no hacen daño a nadie, que las comparto porque, bueno, es que esto es inocente. O no tienen consecuencias reales. Y total, las noticias falsas, bueno, si se la cree, pues que se la crea y si no, pues no pasa nada. Bueno, quiero contaros 2 casos que han sucedido este último año 2018 en México e India. México e India, por si tenéis el mapa mundi en la cabeza, no están cerca, ¿vale? O sea, que están en continentes distintos. Pues en 2 pueblos, uno de México y otro de India, sucedió algo mimético.
absolutamente o prácticamente idéntico. Empezó a circular en estos dos pueblos una cadena de mensajes de audio en WhatsApp y de post de Facebook donde alertaban de la presencia de una banda de secuestradores de niños en la zona. Secuestradores de niños que tenían el objetivo de secuestrar a los chavales pequeños para traficar con sus órganos. Bien, en ambos casos llegó al pueblo 5 desconocidos en el caso de India y 2 desconocidos en el caso de México. Alguien los vio, los fotografió y mandó su fotografía por WhatsApp diciéndoles que ellos eran los secuestradores de niños. En el caso de la India, inmediatamente una muchedumbre fue a buscarlos, los encontraron, los lapidaron y los mataron. En el caso de México llegó antes la policía, se enteró del bulo que corría por Internet y fue a buscar a estas 2 personas. Las detuvieron por tomar alcohol en la calle, algo que en México está prohibido. Los llevaron a las dependencias policiales. Igual que en la India, la muchedumbre del pueblo se empezó a concentrar delante de la comisaría hasta que consiguieron sacar por la fuerza a esas 2 personas. Eran un tío y su sobrino, tenían 55 años y 21, los sacaron por la fuerza de la comisaría, los apedrearon, los apalizaron. A alguien se le ocurrió empezar a retransmitirlo por Facebook Live, a otra persona se le ocurrió ir a comprar un bidón de gasolina, los rociaron y los quemaron vivos. Y en Facebook Live, la madre del chaval de 21 años lo vio en directo. Quiso decir, y lo dijo, que su hijo no era un secuestrador de niños. ¿Pero creéis que sirvió para algo? No. Esto ha pasado en 2018. Esta cadena de mensajes falsos ya ha llegado a España. Ha habido casos en Murcia, ha habido casos en Valencia. Se empieza a decir que hay secuestradores de niños. Aquí en España siempre son inmigrantes quienes secuestran niños, al menos en las noticias falsas. Os lo digo porque si os llega alguna de estas noticias en alguno de vuestros grupos de WhatsApp o en vuestros muros de Facebook, que sepáis que es falsa. Por lo tanto, las noticias son falsas, pero las consecuencias que tienen son de verdad. Ha habido más casos, no os los contaré todos, pero tomar conciencia que la información falsa se difunde con objetivos que a veces quienes difunden la información falsa no controlan. Y cuando se nos va de las manos, pueden pasar cosas como las de México e India. Pregunta 6. ¿Estamos preparados ante este fenómeno? Ahora os pediré, a ver si queréis participar un poco. Mirad, la Complutense de Madrid, es una universidad, hizo una encuesta con 2.000 personas. Les preguntó si se creían capaces o no de detectar una noticia falsa. El 60%, 6 de cada 10, respondieron que sí, que se creían capaces. Ole nuestra autoconfianza en nosotros mismos. Porque 1 de cada 2 dijo que se creía más capaz que el resto. Maravilloso. Yo sí, pero tú a lo mejor no. Les pusieron 4 titulares. ¿Queréis hacerlo? Para que dimensionemos quiénes creen que es verdad una información y quiénes creen que es mentira, si os parece, lo hacemos por aplausos y así todos tenemos la información. ¿De acuerdo? Primer titular. Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. ¿Podéis aplaudir, por favor, quienes creáis que es verdad? Gracias. ¿Y ahora quienes creáis que es mentira? Bueno, estamos ahí, ¿eh? Venga, siguiente titular. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo. ¿Quiénes creéis que es verdad? Por favor, aplaudir. ¿Y quiénes creéis ahora que es mentira?
Bueno, aquí un poco gana quienes creéis que es falso. Vamos con el tercero. Jordi Pujol amenazó con publicar un dossier que haría caer la democracia en España si iba a la cárcel. Aplaudid, por favor, quienes creáis que es verdad. Y ahora quienes creáis que es mentira. Aquí gana los que creéis que es falso. Vamos con la última. Descubren una isla de plástico en el Océano Pacífico. ¿Quiénes creéis que es verdad, por favor? Bien, ¿y ahora quiénes creéis que es mentira? Nos ha quedado claro, gracias. Bueno, aquí es al contrario. Hay mayoría que cree que es verdad. ¿Queréis saberlo? ¿Queréis las respuestas? ¿Sí? Mirad, la primera noticia y la tercera son falsas. La segunda y la cuarta son ciertas. ¿Alguien ha acertado a las 4? Oye, muy bien. Oye, me mandáis el mail y lo pongo en común para que todos, cuando tengamos alguna duda, no os importa, ¿no? Sin nada, son 4 mensajitos al día, a la hora a lo mejor. Fijaros, en el estudio de la Complutense de Madrid habíamos empezado que 6 de cada 10, el 60%, se creía capaz de detectar una noticia falsa. ¿Sabéis cuántos acertaron? 3 de cada 20. 3 de cada 20. Nuestra autoconfianza en nosotros mismos es maravilloso y esto nos va muy bien para muchas cosas. Pero a veces nos pensamos que las noticias falsas es algo que le afecta a los demás y que nosotros estamos protegidos ante ellas, pero en el fondo todos somos vulnerables. Pregunta 7. ¿Son nuevas las fake news? Una manzana. ¿Alguien sabe por qué una manzana? Puede ser por el mito que dicen que a Newton le cayó una manzana en la cabeza. El mito es cierto, pero no es por este motivo. ¿Qué otra manzana histórica conoces? El Papa Francisco, volvemos al Papa, dice que la primera noticia falsa de la historia es lo que le dijo la serpiente a Eva para que se comiera esta manzana. Yo creo que la primera noticia falsa de la historia es que la serpiente habla, pero bueno, esto ya cada cual a lo suyo. Las noticias falsas para nada son nuevas. Yo creo que existen desde que tenemos uso de la palabra. Ya hemos dicho que crecemos rodeados de mentiras, por lo tanto, las ficciones, los cuentos. Lo que pasa que antes estas desinformaciones pues se quedaban en círculos de amigos, de vecinos, de vecinas, en la comunidad, en el pueblo, en el bloque de pisos. Ahora el elemento disruptivo son las redes sociales. Los medios de difusión actuales consiguen que una información falsa, una mentira fabricada en Vélez impacte en Estados Unidos y afecte a la población que vive a muchos kilómetros del lugar donde se fabrican. Los medios de difusión son lo realmente novedoso hoy en día. Y al principio os decía que la información falsa corre un 70% más que una noticia real. Veamos un ejemplo. Esta noticia la hemos comentado antes. Un policía nacional saca a Albert Rivera de un control de drogas en el aeropuerto de Barcelona. Tras la noticia que se publicó en casi todos los medios, Pablo Echenique, que también es político, hizo este tuit. La pregunta es por qué Albert Rivera quiere y consigue saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto con drogas o explosivos. Yo lo he hecho todas las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos. Bien,
Cuando empieza a saberse que la información es falsa, Echenique hace este otro tuit. Dice, parece que las primeras informaciones eran incorrectas y la prueba de trazas no detecta drogas, solo explosivos. Rectificando esta parte del tuit, como si no tuviera importancia, la pregunta sigue ahí. ¿Por qué Alberto Carlos, Luis Rivera, se salta un control que todos pasamos y que cuesta 2 minutos? Si analizamos los datos de un tuit y de otro, fijaros, el desmentido de Echenique no llega ni a 1000 retweets. El tuit de Echenique afirmando que el control que se salta Rivera es de drogas supera los 5.400 retweets. Por lo tanto, las informaciones falsas nos molan tanto que no podemos evitar difundirlas. Pregunta número 8. ¿Por qué nos las creemos? Y aquí llegamos al momento que todos estabais esperando, y lo sé, que es que os hable de la historia de mis padres. Mirad, mis padres son unos héroes. Mis padres llevan más de 40 años casados. ¿Hay alguien en la sala con más de 40 años de matrimonio? Nadie. Son unos héroes, ¿lo veis? Mirad, el otro día hablaba con mi padre y le decía, papá, ¿cuál es el secreto de vuestro matrimonio? ¿Cómo es que, joder, duráis tanto juntos y se os ve bien? Y mi padre me dijo, mira, la clave está en lo que nos damos cada año para celebrar nuestro aniversario de bodas. Digo, ¿ah, sí? ¿Y qué os dais? Y me dijo, la razón, hijo mío, la razón. Las noticias falsas funcionan exactamente igual que el matrimonio de mis padres. Cuando una información falsa nos da la razón, tiene que ser verdad, porque nosotros siempre tenemos razón. O sea, la razón no sé qué tiene, es algo mágico, es casi como una pelota de fútbol, ¿no? Que hay 22 tíos detrás de ella. Entonces, la razón tiene algo muy mágico, que nos jode tanto que nos la quiten, saca lo peor de nosotros mismos. Entonces, nos enerva que nos quiten la razón o que no nos la den. Entonces, cuando leemos una información que confirma lo que ya pensamos, hostia, tiene que ser verdad, porque yo no puedo estar equivocado. Y este mecanismo perverso es el que aprovecha las noticias falsas para poder existir y para poder viralizarse. Por eso las noticias falsas quieren siempre buscar escenarios de polémica y de polarización. Cuanto más obligada está el tomar partido por una de las dos partes, las noticias falsas ahí siempre tendrán camino abierto. Las noticias falsas funcionan en tanto que consiguen darnos la razón y confirmar nuestra opinión. Veamos un ejemplo. Rafa Nadal, que es un tenista, ha ganado como 11 veces Roland Garros, que es un torneo de tenis. Cuando ganó el 10º Roland Garros, circuló esta noticia. Han iluminado la Torre Eiffel con la bandera española en honor a Rafael Nadal y su 10ª. Impresionante imagen. La imagen es chula, la verdad. Ahí tenemos que darle la razón. Esta noticia provocó el siguiente hilo en Twitter, entre dos personas. La primera dijo, a esto se le llama elegancia, bravo París, y sobre todo, bravo Rafa por esa 10ª copa en Roland Garros, eres grande. Una segunda persona vio este mensaje y le respondió esto. A eso se le llama fake. A lo que la primera persona dijo, ¡jo, qué pena! Pues hubiera quedado molón, molón. A lo que la segunda persona le dijo, hombre, molaría más que comprobases cosas antes de responder, pero oye, allá tú. Y la primera persona contestó, y lo hago, aunque esta vez no lo hice porque quería que fuera verdad. Y la machada de Nadal, bien que lo merecía. El ejemplo es tontón, tontón, ¿vale? Pero sirve para ilustrar cómo esta persona quería que ese homenaje a Rafael Nadal iluminando la Torre Eiffel con los colores de la bandera española fuera verdad,
fuera real. Y como quería que fuera real, pues ya había decidido que era real. Y entonces cuando alguien te dice que es fake, tú entras, digamos, en conflicto contigo mismo, porque no sabes si creerte a la persona que te dice que es fake o a tu voluntad de que aquello sea molón y que sea verdad. ¿Crecen o no crecen las flores? Mirad, os contaré otro ejemplo para que entendamos esto que intento explicaros. La abuela de mi mujer, que ya falleció, pobreta, en sus últimos años de vida agudizó su catolicismo a rasgos extraordinarios. Vivía rodeada de estampitas de santos en su casa y creía hablar con ellos, y también hablaba con su marido, que había fallecido años antes. En el centro del comedor tenía una mesa que ocupaba un centro de flores compradas en un bazar chino. Por lo tanto, intuís que las flores no eran más fake que muchas de las noticias que hemos visto ahora, eran de plástico, ¿vale? Bueno, pues ella decía que en ese centro de flores nacían y brotaban flores nuevas. Entonces, cuando tú le decías, bueno, pero abuela, mire, toque las flores, ¿no ve que son de plástico? Usted las riega, les ha puesto abono, las alimenta, las flores, ha plantado semillas. Dice, no. Dice, pues entonces, ¿cómo van a salir flores nuevas? Su respuesta es magistral. Eso digo yo, es un milagro. Cuando tú quieres creer algo, las noticias falsas que confirman tu creencia son imbatibles. Hay estudios que nos dicen que las personas que son más dogmáticas y que tienen convicciones religiosas más firmes son más propensas a creer en noticias falsas. Cuanta más decidida es mi opinión en torno a un tema y más bloqueada tengo el acceso a opiniones contrarias, más creeré en noticias falsas. Pregunta 9. Voy terminando. Que nadie se desespere, por favor. ¿Por qué compartimos noticias falsas? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué recibimos una noticia en nuestro grupo de WhatsApp o en nuestro Twitter e inmediatamente queremos retuitear o queremos compartir? ¿Qué nos aporta el compartir información? Mirad, seguramente todos tenéis WhatsApp, todos tenéis Twitter, todos estáis activos en redes sociales. Analizar las personas con las que os relacionáis en vuestros grupos de WhatsApp. ¿Diríais que sois personas afines a vosotros? ¿Que piensan como vosotros? ¿Que son más o menos como vosotros? ¿O que son todo lo contrario? Seguramente son afines a vosotros. Os caen bien, pensáis más o menos lo mismo. Con ellas conformáis lo que se llama una cámara de eco o una burbuja de opinión. Estáis encerrados en una burbuja en la que con quienes compartís información son personas que piensan como vosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es compartir información para darle validez a esa información. Porque si yo me creo que una cosa es verdad, puedo estar yo loco. Pero si la comparto y otra persona también la cree, y la comparte a otra y también la cree, y al final todos los que estamos en esta sala creemos que una cosa es cierta, somos imparables. Cuando una muchedumbre cree que hay dos personas que son secuestradores de niños, pues a ver quién para la muchedumbre para que no terminemos haciendo una barbaridad como quemarlos vivos. En el fondo, compartimos esta información para dar validez a la propia información, para ayudar a validar esa información en el grupo social en el que nos relacionamos. Y esto nos lleva a dos escenarios. Al escenario de vivir encerrados en una burbuja opinativa, en una burbuja en que todos los que compartimos información pensamos igual. Y el otro escenario es, ante la avalancha informativa a la que nos vemos sometidos día a día, somos incapaces de procesar toda esa información. Con lo cual, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la información que confirma nuestra opinión. Le aplicamos lo que todos tenemos en el cerebro y se llama el sesgo de confirmación. Le aplicamos un sesgo de confirmación a la búsqueda activa de información, con lo cual solo vamos a validar y a dar por ciertas aquellas informaciones
que nos dan la razón, que nos confirman la opinión. El 62% de todos nosotros pensamos que en España eso es lo que hace la gente, ir a buscar solo la información que confirma la opinión. Y 3 de cada 10, el 30%, forma parte o admite formar parte de una burbuja de opinión. No sé si vosotros estáis en este escenario o no, si formáis parte del 62% y de ese 30%, o sois el dentista que siempre recomienda el chicle con azúcar. No lo sé, pero si sirve para que activemos una reflexión al respecto, pues me doy por satisfecho. Pregunta número 10, es la última, os lo prometo. ¿De quién es culpa todo esto? Mirad, al principio os dije que hablaríamos de nosotros mismos. Si hacemos un estudio en laboratorio con ratones, con bonobos y con Falete, el único que se va a creer noticias falsas y que las va a compartir es Falete, porque es lo más cercano a nosotros que tenemos, ¿vale? Somos más cercanos a Falete que a bonobos y que a ratones, somos así. Por lo tanto, todos somos Falete. Con esta imagen podéis dormir tranquilos esta noche. Por lo tanto, las noticias falsas nos afectan a nosotros, hablan de nosotros mismos, somos nosotros quienes decidimos difundirlas, quienes decidimos creérnoslas y quienes decidimos compartirlas. 4 datos para terminar. España es el 5º país del mundo donde la gente se cree más noticias falsas. El primero es Brasil. De Europa somos los primeros. Bien. Eurovisión no ganaremos, pero aquí de momento estamos bien, estamos fuertes. El 57% de los españoles admite haberse creído alguna vez una noticia falsa. Es más de la mitad. No sé aquí cuántos diréis que os habéis creído una noticia falsa, pero seguramente más de 1, y más de 2, y más de 3. Decíamos al principio que el fenómeno de las fake news está de moda, pero que no es una moda. La consultora Gartner predice que en 2022 la mitad de las noticias que leeremos y consumiremos serán falsas. Yo no sé si este augurio será real o no, pero que vamos hacia un escenario en el que la calidad de la información se ve cada vez más adulterada y nosotros somos los principales consumidores de esta información, esto ya es una realidad. Así que si no queremos vivir en un mundo de mentiras, lo que nos va a tocar es estar atentos a las noticias. Muchas gracias.